Bueno, Otra vez bienvenidos acá. amigos de Historias Pulp. Aquí está Rubén Mesías Cornejo y María Larralde, una servidora. Hoy venimos a hablar de una novela muy interesante llamada El vampiro, de un autor llamado Froilán Turcios. Y bueno, venimos a daros un poquito nuestras impresiones. ¿Qué nos ha parecido la novela? ¿Qué sentimientos nos ha generado? Porque es una novela que genera muchísimos sentimientos, que genera muchas reflexiones. Y bueno, si queréis, podemos empezar un poco por las impresiones que hemos tenido ambos. Rubén, ¿qué tal? Claro, sí, bien, gracias. Bueno, el libro lo hallé de pura casualidad, ¿no? Y buscando algo que enviar para que fuera materia de estos diálogos, ¿no? Y yo no sabía nada del autor. Y curiosamente a través de este autor podemos conocer un poco más del panorama literario de Centroamérica, ¿no? Que es también la gran olvidada dentro de la literatura Sí. hispanoamericana. Más que nada hablan de Rubén Darío, de Rodó, Ujú. de Lugones, ya llamado Nervo, que esto podemos meterlo ahí, pero de la Sí. zona central de América poco, ¿no? Entonces, este autor, si bien se afilia a la tradición romántica, ¿no? El libro es un Ujú. libro que a pesar de estar escrito publicado en 1900, es un libro muy del siglo XIX, ¿no? Que tiene una leve Sí. trama de terror, una Ujú. leve trama de terror, pero muy intensa, básicamente por el uso del lenguaje que le pone el autor. El autor pinta la escena con las Ujú. palabras y nos lleva, nos instala en Sí. esa Es atmósfera. un prodigio. Digamos, sí, Sí. claro, lo hace, o sea, luce el castellano realmente, Es la un riqueza prodigio. lo luce mucho, ¿no? Y el Sí. poder que tiene el Sí, sí, idioma, sí. nuestro idioma con sus palabras, ¿no? Todo, Uf, sí, sí. eso es verdad. Y digamos que engrandece algo que podría, si lo contara otro autor, lo haría de una manera más llana, o sea, Sí. no pasaría nada, digamos, no pasaría nada, No pasaría nada, nada, no. claro, No. pero él hace Porque incluso, sí, de la ciudad de claro, Guatemala, lo hace, incluso, sí, 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 sí. sí, Incluso, bueno, para que sepáis un poco, esta novela del vampiro es una novela que en realidad podemos enmarcar en lo que se dice el modernismo. Lo que claro, pasa es que sí, tiene todavía muchas reminiscencias del romanticismo, pero claro, con una capacidad expresiva grandísima, o sea, extraordinaria, es está escrita por un extraordinaria, es poeta, un uso del... Sí, es como escrita por un poeta, exacto. muy sensible, De muy hecho, es lo sensible. que más impresiona porque lo que cuenta, bueno, cuenta, de todas formas, no es que, es que cuenta muchísimas cosas, no es que la Sí, novela no sea sí, interesante por el contenido. Lo que pasa que, claro, lo que más te asombra, ¿no? Lo que más te deja es como cuando miras un cuadro, ¿no? Y sí, el contenido puede estar, pero a veces los colores están combinados de tal manera que te dejan lo que extasiado. ¿Ve? Pues esto es te lo mismo. Sí, es el uso del idioma del castellano, o sea, él se explaya, sí, se luce, ¿no? Se luce contando, sí, describiendo el sí, cuadro, ¿no? Y hay una especie hay una ligazón entre pasado y presente, he notado, ¿no? El hidalgo, sí, ¿no? O sea, sí, con el pasado, bueno, sí, colonial no es una palabra que se debe usar, ¿no? Pero con el pasado hispano, ¿no? ya. La antigua Mm, Guatemala, ¿no? mm. Hasta hay lances de espada, de capa y espada en parte de la novela. Hay un lance de capa y Sí, espada, ¿no? Que creo que ha sí, sucedido sí, cuando sí, sí, Genaro cuenta la anécdota, ¿no? Y esto tiene que ver en el sí. final. Me he dado cuenta que el autor va sembrando pequeñas pistas que luego los utiliza en la escena final. Sí. Todo Ujú. acaba, ¿no? Sí, Comienza bueno, en la vamos a habitación. contarles un poco generales para que quien nos vea le entren ganas un poco de leerla o escucharla. Quiero que Sí, sepáis que en YouTube, en nuestro canal de Historias Pulp, la tenemos leída, la leí yo hace unos meses. Esta novela me la pasó Rubén Mesías Cornejo y la verdad es que ha sido una de las que más he disfrutado leyendo. Pero sobre todo es que la vuelvo a escuchar sí. y sigue, cada vez me gusta más. O sea, es una novela que cada vez me gusta más. Después la arquitectura No verbal paras tiene, de encontrar esos detalles, sí.
Entonces, bueno, sí que si quieres, como he hecho una pequeña semblanza de... Mira, esta es un poco la edición, una de las primeras ediciones. No es la primera, pero bueno, es una de las de la que yo leí, esta del vampiro, con este, con este murciélago aquí, que está muy interesante la portada. Bueno, entonces, bueno, hice una pequeña semblanza del autor para que podáis saber, es muy cortita, ¿no? De Froilán, que fue ministro de Estado, diplomático y actuó en apoyo propagandístico a la campaña del general nicaragüense Augusto César Sandino en su lucha contra la intervención estadounidense. Estuvo al cargo de la dirección de diversas revistas literarias como Ariel y Esfinge. O sea que fue un hombre bastante... A ver, esta, Él fue toda la América Central, parece. Estuvo en Costa Rica también. Corrió, fue un hombre muy activo. Sí, sí, sí. Con mucho mundo, con muchas relaciones, tanto personales con otros literatos, que conoció a Rubén Darío, como a otros, sí, como a otros, fíjate, a Sandino también. O sea, es decir, estuvo en España un tiempo. Sí, también estuvo en España, sí. Luego, bueno, pues aquí he puesto que tiene algunas otras novelas que si queréis podéis buscarlas. La verdad es que no fue un autor demasiado prolijo, porque también hizo bastante poesía, no tantas novelas, pero hizo algunos libros de cuentos, algunas otras novelas. Y si queréis podéis buscar por ahí. Yo he visto que esta novela y alguna otra está publicada en Amazon también. Se las encuentra también en PDF, pero la venden en una nueva edición. Lo he visto que la venden en Amazon. Y bueno, aquí he puesto la fotografía porque vamos a empezar un poco a hablaros de la novela. Está enmarcada en la Antigua. Fijaros que esta ciudad que tiene al fondo ahí al volcán que se llama, yo lo tengo que leer porque me resulta difícil, es el Acatenango, el volcán de fuego. Nahual. Sí. El nombre Nahual. Nahual, sí. Y entonces, bueno, pues en esta pequeña ciudad es donde transcurre la historia de la novela. Imaginaos pues que está ambientada pues en el siglo XIX, con lo cual sería un poquito más... Sí, ¿no? Finales del siglo... Hay una mención a un presidente de Guatemala que de 1870, no recuerdo 1870. Por ahí. Sí. Mira, eso no lo busqué yo. Algunos eclesiásticos, por eso yo estoy intentando, bueno, por ahí me he dado cuenta que podemos situar la novela en esa época más o menos. Bájate el micrófono que se te oiga más. Disculpe. Sí. Bueno, podemos situar la novela más o menos en la década de 1870, 80 del siglo XIX. Ya. Sí, ya eso. Sí, yo más o menos creo que está ambientada ahí. Por los autores también. Y luego los primeros... Sí, dime. Habla de Solán. Hay un montón de autores que yo no conozco realmente. Solán me es conocido, también me es conocido Eugène Sue, Febol, ¿no? Los folletinistas franceses, pero los demás sí me son absolutamente desconocidos. Tú hablas también de un autor que es italiano, parece, pero no lo conozco de nada. O sea que hay nombres olvidados, ¿no? Supongo que en aquella época eran muy nombres olvidados. Sí, grandes nombres olvidados. Es una novela que aporta un gran conocimiento tanto en literatura, porque nombra a grandes autores conocidos por todos como Poe o tal, pero también a otros muchos que los tienes que buscar, ¿no? Pero también en música, en música, otro tipo de artes no, porque es que los dos protagonistas que ahora os hablaremos, los dos protagonistas son dos jovencitos que se crían en la Antigua, en esta ciudad, o este pueblo. Sí, es una ciudad, yo creo, no muy grande, pero ya llega a ser ciudad. Son primos, ellos dos son primos, y los primeros capítulos de la novela, aparte de que tiene una introducción y una presentación de lo que es el entorno, la casa, lo que es la misma ciudad de la Antigua, donde ellos viven, que es una casa de estas así tipo señorial, ¿no? Más o menos grande. Debe ser como una hacienda grande.
Sí, Una casona una colonial. hacienda grande, con tierras y con jardines y con... O sea, es una familia que, vamos, que está bien, bien Conquistadores, asentada. Sí, sí. claro. Y, Son hidalgos, y entonces, bueno, ¿eh? ¿Qué descienden de los dices? conquistadores, que son hidalgos, Sí, 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 claro. Entonces, hijos de algo, ¿no? ese es el ambiente un poco que te va presentando el escritor y Y muy, presenta al villano, ¿no? muy, También, muy ¿eh? al villano, lo presenta a Félix de Aguilar, Sí, sí, al bueno, pero villano voy a de ir, la voy a novela. ir poco a poco. Los primeros capítulos, primero se presenta él, después presenta a Genaro, Claro, a Humberto de Mendoza, que es su abuelo, claro. que juega un papel mm, Tiene conductor cierta de relevancia, toda la trama, tiene bastante importancia, mucha, mucha importancia. El abuelo, o sea, hay un poco, no llega a ser una maldición, pero la influencia intergeneracional es muy importante en la novela. Y luego, pues lo que ves es la presentación de su madre. Es que va así, lo he vuelto a escuchar. claro, Al siguiente ¿vale? capítulo es la presentación de su madre, con una descripción Francesa, de estas mujeres, del romanticismo, ¿no? Blancas, con esa piel, con ese pelo. Y al siguiente capítulo presenta a Luz, que es su prima, con la que él tiene un romance prácticamente desde pequeño. sí, Entonces, se conocen la de niño. novela se presenta así y conforme va avanzando, lo que te va mostrando es que su madre es una mujer muy religiosa, muy, muy apegada a... No, pero no muy religiosa por una Del todo creencia no. muy fuerte, sino más bien apegada a lo que es los curas y los ritos religiosos, etcétera, las tradiciones religiosas, Claro, etcétera. Y entonces, bueno, pues uno de los curas, que la ahí está. verdad es Eso es el curioso, mira, típico aspecto del vampiro, es quisiera un hacer una cura, tingencia ahí. pero tiene Ya, un aspecto de vampiro. claro, quisiera hacer una tingencia ahí, ¿no? Yo me parece que ahí veo Sí, una muestra del anticlericalismo del autor, porque sí, hace sí, del sí, sí, vampiro sí, un sí. sacerdote, o sea, una figura de la Sí, iglesia, sí, ¿no? Y sí, sí. curiosamente él se espanta de Sí, los sí. crucifijos y es conjurado por el personaje de Rogelio, ¿no? Lo bota, Sí, lo sí, echa, sí. porque no, Lo lo echa, echa de sí. la casa, ¿no? Bueno, Y todo. Curioso, me llamó la atención eso, ¿no? Claro, y encima que también tiene sí, intenciones hacia luz, pero no las confiesa del todo, parece que quisiera seducirlas. Yo lo tomaba como lo que quiere sí, sí, seducir, sí, sí. pero no Bueno, lo el dice vampiro directamente. es un viejo cura que además, a ver, no sé si hay, lo que yo veo es un marcado, no anticlericalismo porque sí, sino porque No, por la propia actitud de los clérigos, ¿no? De que como que están fijados más en lo que son las liturgias y el tener gente a su alrededor que les dore un poco la píldora y les dé esa importancia dentro de la jerarquía, ¿no? En los pueblos, como pasa siempre, más que en la propia fe, porque en toda la mantener novela su estatus, subyace una fe de tanto de Rogerio como de Luz, como de la madre, que es como una fe cristiana, ¿no? Una fe cristiana, pero directamente hacia lo que son las enseñanzas, ¿no? De hacia la Cristo, del doctrina, cristianismo, hacia sí, la doctrina, hacia la doctrina, pero no claro, tanto hacia el apego de la hacia iglesia. la popa, Entonces también hacia la sale popa, otro cura, que es el bueno, otro cura, claro, que es al que él cercano. alguna vez va, con el que él habla, con el que él reflexiona y más o menos tiene una posición similar. Curiosamente Y quisiera claro, también, bueno, el vampiro es un tipo, pues eso, puedes imaginarte que es como un abusador de niños, que eso también pues, tiene que ver esa es con la expresión que muchas dio, veces con el tema de la pedofilia en la iglesia, etcétera, etcétera. que es muy actualidad. Sí, 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 y Y además está quizás muy en bien aquella hecho época se porque, daba, ¿no? En aquella época también se daba, ¿no? Pero quizás claro, con más, se ocultaría quizás todo eso. estaría más tapadito, ¿no? Sí, aunque ya había prensa y todo, pero ahorita No eso se es te más oye. evidente. Perdón, estaba más tapadito el tema, más oculto.
quizás Sí, en aquella época, ¿no? Y lo que él hace puede ser hasta claro. como una denuncia, ¿no? Al hacer de su personaje un fraile, un religioso, ¿no? Lo que eso me llamó la atención, ¿no? El villano es un cura. Sí, sí, sí. Bastante me llamó la atención. Sí, Eso es un rasgo de sí, sí, originalidad sí, sí. para mí, Sí, exactamente. sí, 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 Y sí. bueno, el cura bueno Y quería escribir, atrevido, ¿eh? claro, atrevido, exactamente. Y la novela va Sí, mucho de hay otro diálogos, ¿no? cura que no me acuerdo cómo se llama. Y ¿Cómo tampoco, se no. El llama? padre Sáenz, creo. Gregorio, creo que se llama. Pero no No, estoy segura de cómo se el llama el doctor otro se cura. apellida Sáenz, Sí, sí me acuerdo, ya, ya. Sainz, sí, el doctor, Sáenz, sí. pero es el doctor, Bueno, es no el que cura. así, tal como lo estamos hablando, no se van a enterar de nada. El tema Claro, está en que la novela refleja un montón de temáticas. Rogerio es un hombre, bueno, es un chaval que un tú lo chaval. vas acompañando en su crecimiento. Es el típico hombre que nace con una gran acervo cultural, ¿no? Claro, propensión, diría yo. Eh, que ama la Tiene una literatura, propensión a que la ama la cultura. música, que no se relaciona con el resto de personas del pueblo, casi prácticamente no le vemos relación con nadie más que con Luz, con su madre y con Y la bueno, gente que va allí tiene a algunos conversar encontronazos con otras personas como este tal cuando la madre realiza una especie de Camilo. tertulia. Ya, no diría Espera que yo no te que, oigo. no, a ver, vamos a hablar. No, diría A ver si que el se quedó personaje parado un poco. sí, se quedó congelado. Diría que el personaje de Rogelio es un personaje, digamos, un aristócrata del pensamiento. Ahora, Ya, no diría que el personaje de Rogelio es como un aristócrata del pensamiento, al igual que Luz. O sea, se siente como los como que son elegidos, ¿no? Porque se sienten en predilección por cultivar sus mentes, sus espíritus, ¿no? Inclusive Luz está como capturada en el mundo de él. Ambos son como unos aristócratas del pensamiento, ¿no? Parece que intentan cultivar una intelectualidad que los eleve sobre los demás, que las demás personas, incluyendo la propia sociedad en la cual están ellos insertos, ¿no? Hay comentarios en contra del baile, las costumbres de esa gente, que también parece muy interesante, ¿no? Y algo que se puede tomar como celos, ¿no? Del chico, ¿no? Cuando tiene sus antagonistas. Yo creo que la novela está sembrada de pequeños antagonistas, ¿no? Entre ellos este tal sí, sí, Federico, sí. que le disputa un tanto, Sí, sí. bueno, se puede llamar disputar, él más pretendía estar con Luz, ¿no? Pero Luz es fiel a él Sí, hasta sí, el sí. final, ¿no? Hasta el final. Entonces, la Sí, sí, novela sí. muestra, creo, el pensamiento del autor, ¿no? Creo, la función de los intelectuales en el tiempo que le tocó vivir también. Se los convierte a estos dos personajes en los vehículos de su filosofía. Y por lo demás es una novela interesante de Sí. leer, sobre todo de escuchar, diría yo. Sobre todo de escuchar, ¿no? Y bueno, Espera, no estábamos se te ha diciendo, oído ¿no? bien. No te he oído bien. Diría yo que la novela es muy interesante de leer y sobre todo de escuchar, ¿no? Que alguien te la lea, porque, claro, para poderse empapar Sí. dentro de la belleza del lenguaje El que cae el suspense, sí, el suspenso. Sí, suspense sobre claro, todo, sí, esa inicial, inicial es cuando comienza la novela y se presenta al vampiro este que hemos comentado, correcto. ¿cómo se llamaba? Al padre Félix Aguilar, Félix Aguilar, al padre Félix Aguilar. que es el Y el malvado, ¿no? final también, el final es muy interesante, desde que, Claro, bueno, en la novela lo que decíamos es que esconde un gran secreto de familia, exactamente. un secreto que está encerrado en una de las habitaciones de la gran casa. La casa también Claro, es muy sombría, tiene muchas veces, da una sensación también, como lo que te comentaba la otra vez, de castillo, de Drácula de aquellas yo diría épocas que, de Europa. O sea, claro, es muy diferente, pero esos pasillos oscuros, esas estancias así como muy ensombrecidas, como que no alcanza la luz. correcto. Ellos están muy aislados, casi como si Sí, no vivieran mira, en una ciudad. yo diría eso, Da esa bueno, sensación. ya, claro, sí. Pero creo que el autor ha sido inteligente en escoger, en situar a sus protagonistas en una ciudad destruida por un cataclismo. Sí, Antigua perdió la sí. capitalidad de Guatemala, que pasó a la Ujú. nueva ciudad de Guatemala. Eso fue antes de la independencia. Y la ciudad quedó de ahí como una ruina, como un recuerdo. Y la gente siguió viviendo, aunque le quitaron todas las instituciones gubernamentales, siguieron viviendo ahí, ¿no?
pienso que es deliberado por parte del autor en situar la acción, Sí, que sí, sí. los personajes vivan ahí, para darle ese tono romántico a su Sí, sí, novela. sí. Adrede lo ha Sí, hecho. sí, sí. Ya, y le sale Adrede, sí, sí. adrede, ¿no? Porque una Él, cosa es un castillo, otra cosa es una ciudad que sea una ruina, ¿no? Toda la sí, ciudad sí, está, sí, sí, sí. digamos, venida menos, ¿no? La Ujú. ciudad es un momento de la humanidad, creo, ¿no? Porque la vez pasada me mostraste una imagen donde está el volcán, ¿no? El Y que volcán, sí. volcán, sí, El que es volcán, que es volcán una de agua, maravilla de volcán, es no sé si, precioso el volcán. sí, Ellos claro, también lo mencionan, durante la novela mencionan lo hay hermoso varios, que es el lugar, lo maravilloso que no podrían vivir sin ver es el volcán ahí enfrente. Claro, tiene que ser impresionante vivir ahí, claro, la ¿no? verdad. Tiene que Claro, ser, no, sí, sí. no, Centroamérica tiene un Es montón un de lugar atractivos, muy peculiar, muy especial, muy claro, co sí, en realidad, si te das cuenta, claro, esos castillos que se describen en las novelas como la de Drácula, ¿no? Ahí en el centro de Europa, medievales, también están encima arriba de una claro, montaña, son ambientes que en realidad son poquito, completamente misteriosos, sí, sí, ya, claro, es misteriosos, una por decirlo de una característica. forma. Bueno, pero las casonas españolas no eran tan misteriosas que digamos, pero No, bueno, no, él con las pero palabras, claro, sí, con las pero es palabras, co es como la describe, claro, 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 él claro, se vale claro. del lenguaje para Sí, sí, poderte, digamos, situar en un sí, sí. ambiente que te parece ominoso, opresivo, ¿no? Con una finalidad Sí, sí, evidentemente opresivo. técnica, Luego con una eso, finalidad, lo que consigue con el ambiente, claro, cómo lo describe y cómo lo viven los personajes, es completamente opresivo, es claro, como una pesada losa, lo que ellos no lo viven mal, ¿no? Los protagonistas no están parece que no lo acostumbrados, viven mal porque están habituados, incluso es viven lo que ahí, les gusta, viven pero ahí, en realidad están separados del mundo, no comparten, que es otra de las características de este exactamente. romanticismo. Son Ellos frikis, viven en un mundo completamente diferente al mundo moderno, en realidad, en el que claro, todo se está industrializando, hablan de que va a llegar el tren, ellos se exactamente, oponen a que... al tren, Luego su padre también, el padre de Rogerio, también estuvo muy empeñado en que se mantuvieran todas las ruinas de la ciudad, claro. Es que forman que el parte de padre de la Rogerio, de Guatemala. pues Esa la tradición, la el tradición. pasado, sí, el Aparte que hay que, guardar mucho, claro, sí, eso sí. No digo, ellos están entroncados con el linaje de los sí, sí, conquistadores, aunque sí, le sí, dicen sí, que son sí. hidalgos, No ¿no? Pero están lo entroncados dice, pero no lo de una dice, manera, pero lo sugiere. claro, los quieren, claro. O sea, la gente Sí, que llegó con sí. Pedro de Alvarado Mm. de México a Guatemala, porque la conquista Sí, se sí, inició sí. desde México. Entonces ahí Y está hace todo ver, sí, una sí, hace visión ver que su equivocada. padre era o su abuelo era como un caballero hidalgo Claro, español. sí, Hacen muchas referencias a que viajaba, eso también es muy típico, ¿no? De las claro. personalidades del romanticismo, hombres que van por el mundo Claro, viajando, conociendo mundo, solo les importa claro. la cultura, lo Exacto, intelectual, claro. sí, Y sí, muere en el Intostán. Lo que sí nunca me sí, sí. quedó claro si Bueno, muere en muere el en Intostán, Indostán, no se sabe, no se sabe. porque el Genaro dice que muere por una Muere reyerta. en una Entonces, ¿dónde reyerta murió? allí. Sí, 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 sí. ¿Dónde murió? ¿Cómo Ahí murió? lo No creo se sabe. Sí, sí, que sí, queda en sí, el aire. sí. Esa es Pero otra la de las habitación, cosas misteriosas, ¿eh? sí. Otra cosa es que, aunque el autor sabe utilizar lo que deja sembrando, ¿no? La habitación al Sí, sí, principio y la sí. habitación al final, ¿no? O sea, esto Exacto, sí. me Empieza en pareció la genial. habitación, termina en la habitación. Sí, 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 Claro, sí. claro. Y el uso de los objetos también, ¿no? O sea, Los objetos, tienen sí. claro, del perro, todo. O sea, hay una regla que se llama la pistola de Checo, que Sí. creo que es para la literatura corta, que es, también creo que lo dice Poe, de que si tú mencionas algo, tienes que usarlo en un cuento, en un Tienes que relato. sí, sí, claro. Que no sea Esa, algo que es el aparece núcleo, porque sí, como una especie de atrecho y ya está. No, no, tiene que claro, tener un sentido, tiene que claro. tener un Y aquí sentido. creo Y que ahí, si te das funciona, cuenta, cada elemento que aparece al principio o durante la novela, luego tiene algún significado claro, posterior, ¿sabes? O sea, es el interesante cuadro. eso. El cuadro me parece interesante, lo del cuadro. El Porque cuadro, ahí él sí, cuenta el cuadro. Humberto de Mendoza, ¿no? Ahí está la El ligación con el cuadro pasado.
Sí, la ligación con el pasado, él se reconoce en su abuelo. Yo Claro, creo que es un también. poco como si el espíritu del abuelo fuera, no digo si él Eh, mismo, pero parece que sea él. O sea, parece que el abuelo una sea, reencarnado, o algo así. sí, no llega a serlo, porque en realidad no hay ningún momento en el que el abuelo pueda haber reencarnado en él, pero la No, es sensación, una manera para dar a entenderlo, ¿no? Porque lo que sí, este autor sobre sí, todo trabaja con sugerencias, no dice sí, con nada, bueno, sugerencias. completa, Por eso es claro, tan en la interesante, sí. si te quieres te lo Mm. crees, ¿no? Y ya te da a entender, por Si ejemplo, lo quieres del Félix, si quieres llegas a claro, esa conclusión y si no, claro. pues No, no, puedes o sea, pensar por lo que no. menos te Sí, sí, deja sí, sí. para que tú Sí, te pienses, deja. ¿no? Eso también está Sí, 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 interesante. sí. A mí lo que Sí, más me sí, llamó la sí, sí. atención fue esta relación tan extraña, o sea, Luz no tiene mucha independencia ahí, ¿no? Podía, claro, porque vive también encerrada, no conoce nomás a Sí. Rogelio y es su único amor, ¿no? Pero también podría haber puesto Mm. que ella no quería, que se cerraba a todos y menos, inclusive a él, pero en fin, tenía que haber cierta, digamos, empatía entre ambos para que funcione la trama romántica, ¿no? Sí, pero Sí, ella sí, es un amor de estos tipos románticos, sí. Un amor, ellos, bueno, es que hay un amor intelectual porque ambos comparten los mismos gustos, por eso, se han criado juntos, comparten eso un también poco la misma visión del mundo también, no parientes, ¿no? también Son muy está bien, valientes, eso también, son claro, muy valientes porque se enfrentan a todo en realidad. claro, y digo así también que Eh, son sí, parientes, también son parientes, sí. hay Son endogamia, primos, son primos. hay endogamia, eso Claro, también, hay ese endogamia, sí, detalle sí, también sí. hay endogamia, ya. Claro, Y o ahí sea, hay un poco ese elitismo de que nadie va a ser como nosotros, ¿sabes? exactamente, claro, O sea, un y poco eso, el autor yo creo que está reflejando esa idea que tiene un poco este tipo de aristocracia que de alguna manera, porque ellos no sé si tienen, no sé si menciona que tuvieran títulos, creo que sí, no, por bueno, parte del antes de abuelo o Hidalgo algo, castellano, dice que son hidalgos castellanos, sí, Hidalgo era sí, el pero menor escalafón de la nobleza, sí, o sea, sí, el no menor, era ¿ves? todo, Pero yo me acordaba que había algo ahí. Y claro, todo el claro, tiempo da la sensación de que ellos no solamente se aman porque se conocen y comparten cosas, sino porque se creen especiales. Da esa sensación sí, todo el sí, tiempo. claro, se creen especiales de Porque alguna manera, quieren luego protarlo, Rogerio también conoce a otras mujeres, a otras chicas, una que le da leche en un momento determinado, si lo ves. Y no es que no le atraigan otras mujeres, pero es que no las ve al nivel. Es como que no las ve al claro, nivel ni de él ni de Luz. claro, Entonces es porque con él casi puede imposible conversar, que con ella puede leer poesía, sí, sí, literatura, ciencia, y con las demás nomás sí, habla banalidades. Ahí está el sí, capítulo donde sí, dice sí. que la mujer generalmente lo único que lee es la prensa, Eso libros es. populares, y sus conversaciones son safias, Sí, sí. sin Sí, importancia, sí, y él sí, quiere sí. profundidad, él quiere altura y todo eso. Claro. Y ella Sí, es lo claro, que le da. Ellas se han criado claro, es lo que juntos, le han da, estudiado lo mismo. Ella tiene la misma cultura que él, tanto por eso. musical como en literatura, como en todo. Con lo Sí, cual, pues son dos personas que pueden conversar, que pueden compartir, aprenden juntos música, aprenden a cantar, aprenden a todo juntos. Entonces, claro, una son cosa que casi como Una cosa que me llamó la atención a mí fue ese ejercicio metaliterario que él hace cuando lee, la chica Luz lee a sí, Ligeia, lee a sí, Poe. Creo que lea él Poe, está, sí. Y lo recita, sí. lo recita Poe, pues, o sea, y Mm, el impacto que genera en los demás, ¿no? Y me sí, pareció genial, ¿no? por cómo ella lo hace. Sí, sí, sí. Genial, ¿no? Genial, genial, muy, o sea, él a su autor favorito le hace un homenaje ahí en la obra, Oh, sí, porque es autor favorito, de hecho, se nota que, es su autor se favorito, sí, sí, sí. nota, Le hace un gran homenaje a Poe, le sí. hace un homenaje a Poe Aparte que lo menciona en alguna otra ocasión también, lo sí, menciona, cuando le porque dice que es Poe un poeta dijo de pa, 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 y habla, sí, sí. lo No tilda me como acuerdo el en qué gran ocasión es, poeta. porque es una novela larga, ¿eh? Pero lo menciona más veces. Yo recuerdo que Y sí, recuerdo di. cuando ella recita, Sí, lee, creo, dice que recita los sí, poemas sí, de Ulalume, Annabelli, pero que sí, lee un sí, sí, fragmento sí. de Lee un fragmento, sí, 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 lo yo lee. dije, ya no leí, pero es que me gustó esa parte, ¿no? Sí, es muy bonita. Es muy La bonita y cómo cabellera, todos se emocionan, sí, cómo todos se emocionan de lo bien que recita la chica.
Sí, sí, Quizás si tiene alguien se pasajes hace una muy, película con muy eso, hermosos, por decirlo de alguna manera. ¿Eh? estético, estético. Diría que sería genial que algún director de por ahí hiciera una película con la novela. De verdad Sí, que porque sería además, muy, muy si tú acortas, o sea, si tú las partes de terror, porque tiene partes de terror, para el que quiera leer esta novela, tiene algunas partes que son bastante terroríficas. O sea, no creáis que no tiene partes terroríficas y para una película bien hecho sería bastante impresionante lo que ocurre, ¿eh? para Porque flashbacks. esa También sensación por los pasillos de que alguien te toca sin verlo, que eso le pasa a él al principio, porque el bicho ese está por allí, por la casa, pululando. Y luego la parte del final también, que es muy apoteósica, que ahí es lucha muy, con el muy bicho, apoteósica. y Sí, Félix de sí, Aguilar muere en esta parte, sí, ¿no? sí, sí, Es sí. interesante en realidad, sí Sí, sí, sorprende, sí. sorprende, Luego pero hay historias dentro de la historia, tanto exacto, la Horacio, del abuelo como la de el otro chico que es que no me acuerdo bien cómo Horacio la Vidaurre, cuenta. Sí, eso que se es. va a Buenos Aires, Que se va a Buenos Aires y, o sea, hay claro, pequeñas historias dentro de la historia, exacto. con lo cual Creo que la termina enriquece más ultrajando a una aún. Sí, después sí, que sí. regresa de allá ultraja a una chica. Exacto, Sí, sí, sí. claro. Y Y eso bueno, nos pasó. es una Sí, novela en diría, eso muy rico, que tiene pequeñas historias dentro de la propia historia, cuando te cuenta también, bueno, eso ya es más de él, pero bueno, cuando te cuenta cuando él se viaja a la ciudad para unos negocios, también casi al cambia final. un poco, cambia un poco lo que es el ambiente de la novela cambia, porque como él Claro, está fuera, ya no está viviendo allí y ya es como que él de alguna manera se distancia. De hecho, claro. ella le echa en cara, la chica Luz le echa en cara que no le está escribiendo suficientemente, que no sabe nada de él, que se ha olvidado de ella, que Y le todo propone este... matrimonio. Y es un Ahí le mes, propone, ¿eh? Es un mes. claro, bueno, más. Bueno, y curiosamente eso es para llegar al final. Precisamente el Sí, autor, como se le ha pasado hablando de ellos dos, básicamente la sí, novela cubre dos años de la vida de él, de los 2 3 a los años, 15. sí. Sí, Ya. sí, sí, Y se sí. la pasa básicamente, bueno, entre lo que viven entre Lo que los viven primos entre ellos. Sí, y sí. las incidencias de la vida alrededor Sí, de la familia de él, ¿no? Entonces tiene sí, que sí. suceder que el autor necesite una interrupción para poder generar ya el clímax del final, porque si Sí, no, tuviera sido lo mismo, ¿no? sí, sí, sí. Y hace Se esa necesitaba interrupción, sí. claro, Mm, para llegar al final. O sea, este mm. autor sabe manejar, sabe Sí, narrar, sí, ¿ah? sí. Eso sí Sí, sabe narrar, sí. Sí, sí, sabe sí. narrar, porque a Todo uno le está puede hecho parecer, como tiene que ser. Sí. no, sí, sabe Sí, narrar, tiene instinto narrativo, sí, definitivamente, sí, ¿no? sí. Sabe, Mm. me imagino yo que habrá utilizado a alguien para leerle la obra, para que le dé, digamos, cómo le va sonando a la persona, ¿no? Ujú. Para poder efectuar estas pausas, ¿no? Porque está bien hechecito eso. Está bien Sí, hechito sí. y te permite, digamos, ahí te da la sensación de que te está contando una historia, ¿ya? Sí, 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 Porque sí. que va a tener una consecuencia, ¿no? No Sí, sí, solamente sí, sí. una historia plana, me refiero, una historia plana sin incidentes notables, ¿no? Sí, sí, Solamente sí. con diálogo, porque Ujú. una parte de la novela te puede parecer así, que no pasa nada. Sí, sí, que no Están ellos pasa ahí, nada. pero al final cuando Pero se si te das distancian, cuenta, tú mismo me lo has dicho antes, que cuando la escuchas o la lees por segunda o tercera vez, le le sacas encuentran mucho más más cosas. jugo y sacas muchos más detalles que además luego tienen que ver con cosas que pasan después. Y claro, eso es lo interesante también, ¿no? Porque muchas veces las novelas son, hay pocas novelas que sean para leer muchas veces y esta sí es para para leer varias El veces, tema sí. también es para cómo, o sea, también tiene que ver esto con la formación del autor, Sí, porque si es un autor muy funcional que describe cosas, porque yo no sé qué hubiera hecho Stephen King con esto, por ejemplo, ¿no? A lo mejor como tiene fama de que hace cosas, o sea, describir personaje por personaje y meterte, sí, te hace una historia así y no sabe cómo cerrarla. sí, 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 Acá sí. el hombre se trabaja con dos personajes, con Luz, con Rogelio, los mete en un contexto concreto y tiene ideología. O sea, Sí, no sí, se va sí, al sí. chisme, no
se va al chisme. Ujú, Los dos personajes ya están descritos que son, digamos, especiales en su medida, ¿no? ujú. Son distintos del resto. Ya tenemos Sí, eso, ya sí. tenemos para poderlos diferenciar de los demás, ¿no? Entonces ahí tenemos, digamos, un Sí, sí, conflicto claro. permanente. Sí, 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 Tenemos el sí. conflicto y tenemos algo que contar. Luego lo que pasa es que la historia se diluye un poco porque, digamos, una vez que Félix Aguilar sale, parece que no hay villano. Parece que no, Claro, luego claro. aparece este pretendiente de Luz, que ahí Sí, lo espectador al toque, y luego van, es como una digresión filosófica, lo que sí. Rogelio piensa de las costumbres, de los bailes, de la mujer, de los libros, de la De todo, literatura, sí. y luego De la la historia industrialización, de la política, hablan de todo, de la correcta, religión, de las creencias exacto, religiosas, de la política, claro, claro, de la de su posición industrialización, intelectual, de claro. todo. O sea, es una novela que trata prácticamente de cualquier tema humano que sea. Pero también hay que decir que él lo habla desde su torre de marfil, eso también Sí, hay sí, que sí, decirlo, porque él no sí, está sí, hablando desde abajo, él está hablando o sea, él lo desde tiene que arriba, trabajar, como no sufre, claro. lo No pasa sé. bien, sí, Otra ya. de las cosas que él hace, otra de las cosas que él hace es ayudar a gente pobre, acuérdate. Ahí sí lo dice, sí, dice que se le da una expo de ayudar a la gente pobre, ¿no? Un acto de caridad. Sí, Sí, o sea, es la historia de un chico bien con inquietudes intelectuales que se sí. enfrenta a uno, hasta creo que la parte Es el terrorífica típico es del personaje del romanticismo, en realidad. claro, sí, es verdad. Pero iba a decir que hasta el horror es especial, ¿no? Sí. Porque, digamos, no es un horror, digamos, que viene un horror común y corriente, ¿no? Que no es que podría tener tinte de sobrenatural, ¿no? Como es la figura del vampiro. Hombre, yo ya te lo dije, a mí el horror que mete en esta novela me recuerda, no sé, a mí lo que más me llamó la atención es cómo los personajes lo viven con normalidad, cuando es algo sobrenatural y terrible. Yo O diría sea, que es por el... Ya, dímelo tú primero, tu impresión, sí, y yo, luego te yo comento. lo que a mí me llamó la atención, que es que no lo he visto en prácticamente nunca, nunca, o sea, es que una situación tan grave como la que ellos viven, porque tanto Luz, cuando le pasa todo lo que le pasa en la iglesia con el Claro, vampiro, locura. como con todo lo que le pasa a Rogerio cuando tiene que enfrentarse al vampiro, acto seguido, aunque está contado como si pasaran días, ¿no? ¿Verdad? Pero acto seguido mantienen sus conversaciones, su vida y su... Bueno, ya hemos solucionado esto, pasemos a otra cosa. O sea, no hay, no, no hay un... No No, hay una no, cuando traumatismo. son niños que son miedosos, porque Sí, las historias que les cuenta Genaro, que Genaro, para el que no lo sepa, o sea, para los que nos estáis es, escuchando, Genaro es es el como una especie de mayor, bueno, ¿de qué? Sí, bueno, no un un jardinero que digo, trabajador, un trabajador. trabajador de la hacienda, un trabajador de toda la vida, porque estaba ya con el abuelo. Fijaros si es Claro. un anciano, pero vamos, anciano, anciano. Y es un hombre que cuenta historias de miedo, de muchas veces de terror, y desde que son pequeños les cuenta historias y les tiene como aterrorizados en muchos momentos. Y es un hombre muy interesante dentro de la novela, porque O sea, es supersticioso, es el que mete muchas notas de misterio en la novela. Y bueno, esas eran las es un cosas, poco el que hace de correa de transmisión con el pasado también, porque él tienes conoció razón. al abuelo, conoció a su padre, conoció. Pero a lo que iba es que dentro de la novela, él, el chico, Rogerio y Luz, pues tiene una Luz. situación terrible que vamos, yo me cagaría encima. Sí, sí, no, y, y estos dos los ves que dices, la cosa, vale, sí, han sí, pasado miedo, la Luz ha pasado un terror increíble, porque lo que le ocurre en la iglesia es espantoso. O sea, ya lo digamos leeréis, espero que lo escuchéis o lo leáis, porque que merece la claro, pena. Pero le debió haber claro, dejado le debió de haber dejado que, vamos, no podría ni dormir. Pues no, esta gente duerme sola por la noche y no enciende la luz. O sea, es son superhéroes, para mí son superhéroes. yo diría que No forma sé. parte del clima de la obra, porque como Sí, vuelvo a sí, sí, recalcar, sí. está en una ciudad ruinosa, digamos que están en un gran ambiente gótico, entonces Sí, sí, este sí, tipo de sí. situaciones
no son tan, digamos, extraordinarias del todo, ¿no? Son parte de lo que tiene que suceder, ¿no? Y claro, si él hubiera hecho una novela psicológica, a lo mejor se hubiera Sí, metido a eso que tú dices, pero quizás no era su intención. Su intención más que nada es mostrarnos la decadencia, la riqueza del pasado, sí. ¿no? Y ponerlo con el progresismo y a través de estos dos personajes, ¿no? Y lo del terror es, digamos, un elemento más, ¿no? No es lo que Sí, es un prima acá. elemento más, sí. No, no es lo que Bueno, aunque prima, ¿no? acaba con el tema del vampiro, pero Claro, claro, tiene que cerrarlo. Como el pero vampiro bueno, tenía porque que tiene que cerrarlo como empieza, sí, 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 sí. correcto. Más que nada es un uso correcto de la narración, pero él no es un autor Sí, de sí, terror, sí. en realidad, o sea, no No, no lo es un es. autor de terror. No, 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 no. pues, claro. Lo que Tampoco pasa que creo en que esta novela, pues lo utiliza como un elemento más, como dices tú. como Y un es que elemento todos los más. elementos tienen casi el mismo peso. O sea, es una novela muy equilibrada, no, Es no lo bonito que tiene. abusa, sí. No es Tu muy versión larga, no es una novela muy larga. quiere decir que tu versión es la segunda que circula en la red, porque hay una, creo que es centroamericana, Anterior. que habla, que la ha leído primero que tú, porque parece que el Sí, sí, autor sí. sí tiene cierto seguimiento en su patria, si lo Sí, conocen, claro, ¿no? imagino. Sí, sí, Conocido, sí. y debido a ello, entonces la novela también ha sido, la han leído, ha sido leída y tú eres la Sí, sí, sí. segunda. Hay otra chica de un canal que la tiene leída. Pero Sí, bueno, vamos, nosotros lo que queremos es que o la leáis o la escuchéis y que la disfrutéis, que la disfruten porque sí porque un vale la poco pena. es nuestra idea de fomentar autores Sí. hispanoamericanos de la literatura y que sean poco conocidos o por lo menos que Claro. podamos traerlos de ese fondo, como me decías tú, de ese fondo, de ese pasado ahí, de ese pasado que tenemos todos, pero que no conocemos muchas Lo veces. que pasa es que esto también tiene que ver con los editores también. ¿Qué cosa reeditan? Sí, Por ejemplo, te cuento algo, ¿no? Ya que un poco, no tan al margen, pero mira, cuando yo era niño, yo la primera cosa, mi tío tenía una biblioteca en un baúl, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que ahí había autores de Centroamérica, pero era un festival de libros, entonces le dedicaban algunos de esos libros a algunos autores. Por ejemplo, de Centroamérica, Miguel Ángel Asturias y Arévalo Martínez. Después de eso, nada. O sea, a Froilán, yo lo he venido a conocer recién el año pasado, por eso. Pero date cuenta. O sea, Asturias y Arévalo Martínez. O sea, alguna preferencia por estos sí, autores para que todo el mundo sepa quiénes son, ¿no? Ernesto Cardenal, por ejemplo, es un poeta de claro. Nicaragua. ¿Ya? Pero este Sí, autor, Ernesto fíjate que Cardenal, también sí. no lo conozco, no lo conocí, si no es porque te quiero mandar algo a ti para estos diálogos, no lo conozco. Sí, 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 Date sí. cuenta, Sí, date sí, cuenta. sí, Entonces sí. también esto tiene que ver con la fama que digamos, con el interés que un editor tenga en sacar un libro tal o cual libro, ¿no? Y por eso es que estos autores son olvidados, ¿ya? Sí, Porque, sí, sí, sí. claro, él escribe bien, es competente, todo. Inclusive he visto poesías suyas en la red, poemas, Claro. ¿ya? Pero es Ujú. olvidado. Mira, por ejemplo, en América del Sur, yo por lo menos no lo conocía. Si hacemos una encuesta, a lo mejor sale que nadie lo conoce. Y quizás si le Ya. preguntamos a gente de América del Centro, sí lo conocen, ¿ya? Sí, Porque si claro, alguien ha claro. hecho una tesis sobre él, quiere decir que sí lo conocen. Sí, Patria, sí, tenemos una tesis, pero el chico que hace la tesis creo que es de Colombia, ¿eh? de todas maneras, está más o No es de menos cerca. Colombia Centroamérica. tiene cerca de Panamá. No, Sí, pero Colombia bueno, está cerquita. Por ahí, por ahí. En pero realidad vamos, tampoco yo que estoy no lejos de allá. es, No es de la claro. región, exactamente, ¿no? Pero estamos cerca, Lo que te quiero decir relativamente. que no sé, no es nicaragüense, no es hondureño, no es. Pero le llamó la O atención. sea Es que que sí que debe debe ser ser un igual. autor quizá más conocido, a lo mejor es más conocido en ambientes universitarios y, ¿sabes? A Posiblemente, veces claro, son autores, claro. a veces que, por ejemplo, en las cátedras de literatura, pues a lo mejor sí que se lo recomiendan a algunos profesores. Y entonces, bueno, pues sí. Pero claro, esa tesis que los dos, un tal Guillermo, creo que se llama, no me acuerdo ahora, tendría que mirar el nombre completo. Claro, ya. Pero es Y creo que es interesante, no hace mucho, de 2017 o por ahí era, sí, ¿no? La es tesis. hace poco, relativamente poco. Entonces alegra Sí.
revaliden la obra de este Sí, autor, que es bueno. sí. No ha pasado mucho tiempo de su muerte tampoco, unos 80 años que podemos decir que ha fallecido. Sí, O sea que sí. podría revalidársele, ¿no? A Froilán, ¿no? En el sentido de Sí, que se le sí. conozca más, ¿no? Se le conozca más, Ujú. aparte que es un hombre de acción también, ¿no? Eso es importante. Sí, Un hombre de sí. acción, un hombre de acción, ¿no? Y bueno, digamos, eso habría que decir de él, ¿no? Y invitar a los que nos escuchan a que A que lo lean, a que leáis la oigan novela del su versión. vampiro y a que escuchéis en historia, en YouTube, Historias Pulp, podéis escucharla, la novela, y la verdad que la vais a disfrutar porque, vamos, es una maravilla. Es una maravilla, está muy bien escrita, disfrutas muchísimo de su prosa y cuanto más la lees o más la escuchas, más disfrutas. Esa es la verdad. Y yo que la he leído, la escucho en mi propia versión y cada vez la disfruto más. Porque efecto hay también. He notado sí, eso. pero Y le porque haces voz, sí, le haces una vocecita también a Genaro. sí, Le haces sí, una voz a Genaro. Luz. Sí. O sea, que tiene un plus Sí. tu versión. Es un Tiene plus, un plus. ahí Claro, de... es una vocecita Pero es que, fija, ¿qué claro. pasa? Las leo así porque me sale así, ¿eh? No Claro. intento, no es una cosa profesional ni nada de eso, Pero no es la nada, voz de Felipe Aguilar. es natural, es algo de, como cuando tú lo estás leyendo, que muchas veces cuando escuchas, o sea, cuando le estás leyendo un diálogo, te imaginas las voces de los personajes, ¿no? Porque siempre La cuando voz de ya, Aguilar. sí, la voz, Me hizo sí. gracia. Y la voz de Lupita es bien tiernita, de una niñita así. Sí, Más sí. dulce, Hay más... una parte de qué celoso Sí. eres. ¿Te salió? ¿Qué celoso eres? Dices algo así, todo engoladito lo dices. Ay, No, no, sí. Qué celoso eres. Sí, es que además es que es una niña, si te das cuenta, todavía es una niña, no es una mujer de veintitantos años siquiera. por ahí la edad de Eso es Rogelio. una Sí, niña. ya, y te sale claro, tu versión Sí, es interesante por las voces, por la manera como lo lees, por el uso de efectos y todo, o sea, que como que lo sitúas sí. al que te escucha en la atmósfera, la musiquita también, que no sé Sí, de sí. qué sería La clásica o no. música, de las músicas una de las músicas, la música principal es de un autor que nunca me acuerdo del nombre de él, es de un autor que mencionan en la novela. Espera, voy a ver si lo Ah, busco. Eh, muy bien, es un plus, la verdad. Tiene mucha calidad tu sí, versión. espera, te lo tengo que buscar, no sé si lo tengo descargado. Creo que sí. Espera, voy a No, decirte quién es. no es español, ¿no? Para empezar. No es español. Es un autor del romanticismo también. Espérate, que Tal yo vez. aquí me hago un lío en descargas. Espérate. No, yo creo que no lo conoces. De nada, estoy A más que ver, seguro, porque muchos de los nombres que mienta ahí el autor no los conozco, de verdad. no, pero lo tengo descargada. Tengo descargada la música porque dije, o sea, quería poner exactamente la pieza que él describe. Ah, aquí está. JP Nombre, Ramiao, Suite La Cabote número 6. es francés, Esta. ¿no? No, yo no lo ¿Francés? conocía, ¿eh? Mira, ¿lo Ya, escuchas? ya, claro. A ver si lo escucho. Sí. Rameado. No, no escucho nada ahorita. Bueno, pero está musicalizando la novela. ¿Escuchas la música? No, Sí. un Pero poquito, es pero está justamente cortado. un autor que él. Sí. Ramió, ¿no? Un autor que él. Sí. Es que yo Claro, en o sea, francés no sé decirlo. yo Pero bueno, tampoco, yo es uno de los autores. Además, él le lleva. Cuando vuelve de la capital. O sea que. Sí. claro, vuelve de la Bueno, Guatemala pues nueva. nada, yo creo que ya hemos Ya. contado muchas cosas. Ya llevamos Sí, bastante tiempo. claro, sí, ya como, Y sí. nada, esperamos Que, que lo
que lo leáis, que lo escuchéis y ya os traeremos otros autores, Sí. porque tenemos en mente otros autores hispanoamericanos y para recomendaros, deciros lo que nos han parecido al leerlos nosotros sin ninguna pretensión, simplemente el compartir cosas, daros nuestra opinión y disfrutar de la literatura. Bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. Adiós. Chao.